Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. En esta sesión, estimados doctores, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en atención integral de los centros de emergencia mujer y su función en la detección e intervención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Esta sesión es nuestra cuarta sesión, estimados doctores, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas, los mismos que son válidos para concursos públicos y privados, dado que estos diplomas son de acuerdo a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia. Bien, doctores, la sesión que nos convoca el día de hoy es el tema sobre la atención legal de las víctimas de violencia familiar en el Centro de Emergencia Mujer. En esta sesión nos va a acompañar con su participación nuestra ponente, la doctora Mary Alonso Vela Patiño, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo es abogada penalista. De la misma forma, tiene experiencia en el tema de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Bien, estimados participantes, para que nuestra sesión del día de hoy se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Asimismo, aquellos participantes que desean formular sus preguntas, dudas o consultas pueden realizarlo a través en el caja de comentarios del chat. De la misma forma, aquellos que desean interactuar con nuestra ponente pueden alzar el icono de la mano, se le estará habilitando el audio a cada participante. Recordarles también que las preguntas o dudas que tuviesen se tienen que realizar de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. Asimismo, estimados participantes, se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom. Y de la misma forma, aquellos participantes que nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctora Mary, con ello le doy el uso de la palabra y así damos inicio a esta sesión de esta noche. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien, doctores, vamos a empezar esta ponencia. Para esto, permítanme, por favor, compartir las diapositivas que he preparado. Puede compartir, doctora. Sí, a ver, un momentito, por favor. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar? Sí, doctora, se visualiza, pero hay que compartir en pantalla completa. Correcto. ¿Se visualiza las diapositivas o toda mi pantalla? No, se visualiza las diapositivas, doctora. Ah, ya. A ver, lo voy a agrandar un poquito porque si comparto me parece que no puedo ver si estoy conectada. ¿Se logra visualizar? Sí, doctora. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, señores, vamos a ver el tema de lo que es la atención en los centros de emergencia mujer, priorizando el enfoque jurídico que existe dentro de este espacio de los centros de emergencia mujer, ¿no? Pero antes de hablar propiamente de los centros de emergencia mujer, es necesario hacer un recuento o irnos años atrás para ver cómo es que funcionaba nuestro país respecto a cuestiones de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Si nosotros nos preguntamos
¿Cuál era la ley o cuál era el marco normativo antes de la ley 30.364, que es la norma matriz, digamos, que regula todos los procedimientos, todas las actuaciones en el marco de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Si nosotros retrocedemos, vemos que sí había una ley, que era la ley 26.260, que era una ley de protección o contra la violencia familiar, ¿no? Pero era una ley, digamos, que tenía la iniciativa de plantear políticas de Estado para que se enfrente la violencia familiar, plantear ciertos aspectos educativos, procesales, de capacitación, etcétera, pero no era la naturaleza de esta norma, la naturaleza de esta ley, no tenía la naturaleza misma de la ley 30.364, por el mismo hecho de que en su concepción, en el año 93, todavía se seguía enfocando, visualizando o entendiendo que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar era un problema que atañía meramente a la familia, ¿no? Y como atañía meramente a la familia, el Estado no hacía más por frenar esta problemática, ¿no? Sino que incluso brindaba mecanismos a las partes como para que ellos pudiesen solucionar sus problemas o llegar a una conciliación o instar a una especie de acercamiento entre las partes. Si fracasaba esta conciliación, recién había una etapa en la que el Estado podía formular una especie de demanda ante el Poder Judicial señalando de que se declare la existencia de violencia familiar, ¿no? En el marco de esta ley, de la ley anterior, que era la 26.260, es que se emitió el decreto supremo 8/2001, Promude, que creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que estaba en ese momento diseñada para ejecutar las acciones y políticas de prevención y atención de casos de violencia familiar. Como lo estamos viendo, no tenía la conceptualización o la concepción que ahora tenemos, y que también se enfocaba más a violencia en el ámbito sexual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Posteriormente, a raíz de una serie de recomendaciones internacionales, de organismos internacionales, el Perú tuvo que modificar su legislación interna. Como sabemos, el Perú está adscrito, ha suscrito, ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que velan por los derechos humanos. Y dentro de estos instrumentos también se encuentran ciertos tratados, ciertas convenciones que velan en específico por la protección de la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Como sabemos, la violencia es una manifestación más de la discriminación que existe contra la mujer. Uno de estos instrumentos que ha suscrito el Perú precisamente es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que todavía data del año 79. Esta convención tiene dos protocolos. Uno de los protocolos facultativos reconoce la competencia de un comité, que es el Comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y este comité, al reconocer un Estado parte su competencia, reconoce que este comité puede recibir denuncias directamente de personas que se sienten vulneradas en algún derecho, que se sienten afectadas en algún derecho comprendido en la convención, o que sienten que de repente el Estado no está cumpliendo con implementar todo aquello que se ha comprometido a través de la convención. Y también reconoce la competencia del comité para recibir informes periódicos de los estados sobre la implementación y las medidas que están adoptando internamente, como para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y como para adoptar los principios que inspiran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y adoptar de repente medidas legislativas, culturales, administrativas, etcétera, para
que la mujer logre llegar a un estado de igualdad material y así no se le impida el verdadero goce de sus derechos y libertades fundamentales. Precisamente cuando el Estado peruano en el año 2015 envió las observaciones, envió los informes séptimo y octavo, señalando en qué medida habíamos avanzado en la implementación de medidas, en qué medida estábamos, valga la redundancia, estábamos nosotros adoptando los principios de la convención, estábamos adoptando esa manera de enfrentar la discriminación contra la mujer y entre esto de enfrentar también la violencia contra la mujer, es que existieron una serie de observaciones por parte del comité. El comité le dijo, Estado peruano, me parece bien que estás avanzando en la lucha contra la discriminación en contra de las mujeres, pero observamos de que no existe una uniformidad de actuación en tus operadores jurídicos o en tus operadores, o mejor dicho, en tus entes que regulan o que tratan los temas de discriminación y de violencia contra la mujer, ¿no? Y precisamente por eso es que se emite la ley 30.364, ¿no? Se recoge las recomendaciones del comité y se emite en el año 2015. Las novedades que nos trajo la ley 30.364 es que se implementaron una serie de instrumentos, mecanismos, como el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Se delimitó dos etapas de actuación, ¿no? Dos fases, si se quiere, de actuación. La primera es una fase de tutela y la segunda es una fase de sanción. La fase de tutela es en la que el Estado trata de adoptar los mecanismos que sean útiles, que sean idóneos, que sean urgentes para frenar una situación de violencia y para lograr de repente un equilibrio en la víctima o que la víctima pueda poco a poco ir restableciendo su vida libre de violencia, ¿no? Y la etapa de sanción es una etapa propiamente abarcada por el derecho penal, donde se va a discutir si efectivamente nos encontramos frente a un caso que supone una violencia contra la mujer a la luz de la ley 30.364 o si se ha cometido algún delito siempre en el marco de la ley 30.364 o que cumpla con ciertos parámetros. Por ejemplo, como sabemos, para que se dé la violencia contra la mujer, a la luz de la ley 30.364, tendría que cometerse algún tipo de acción que cause sufrimiento, que cause lesiones en la mujer y que este comportamiento sea consecuencia de un estereotipo de género o sea para la imposición de un estereotipo de género. Mientras que si estamos hablando de alguna situación o alguna acción que está causando sufrimiento o lesión en algún integrante del grupo familiar, tendría que haber esta situación de una relación asimétrica de poder, ¿no? Entonces, si se cumplen esos presupuestos y además se ha causado un resultado, por ejemplo, el resultado lesiones, podríamos estar frente a un tipo en específico, a un tipo penal de lesiones contra los integrantes del grupo familiar o de lesiones contra la mujer a la luz de la ley 30.364, ¿no? Entonces, delimita claramente lo que antes de repente no se hacía en la ley 26.260, delimita claramente estas dos etapas. La tutela, que es donde se analizan las medidas de protección, se analizan ciertas medidas cautelares urgentes que tiendan a evitar eh, un daño mayor o evitar de repente que se sigan produciendo episodios de violencia contra la mujer. Y está la etapa de sanción propiamente, que tiene una serie de garantías, ¿cierto? Que son las garantías propias del derecho penal, en la que el imputado, o mejor dicho, el denunciado, tendría que ser tratado como inocente mientras no se
se demuestre su culpabilidad a través de una sentencia que sea definitiva, ¿no? Y también ahí no se le puede restringir el derecho de defensa, no se le puede restringir el derecho de contradicción, se le tendría de llegar a imponérsele una sanción. Esta sanción tendría que ser después de una etapa de juzgamiento donde haya un juez que sea un juez imparcial y que a través de una serie de audiencias se vaya actuando la prueba de cargo y de descargo, ¿no? Y bueno, propiamente la etapa de tutela, como ya hemos dicho, es para adoptar medidas de protección. Ahora bien, cuando se emitió la ley 30.364, se apreció de que existían para esto, los centros de emergencia mujer todavía datan de años antes de la ley 30.364, ¿no? Pero hubo una supervisión de los centros de emergencia mujer que se realizó entre mayo y junio del 2019 y ahí se apreció que el marco jurídico actual reconocía la protección contra la violencia ocurrida a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres en el ámbito público y privado y que se reconocían por lo menos 16 formas de violencia ocurridas en el contexto comunitario y la que provenga de personas con las que no tengan vínculo familiar y o de pareja, de agentes estatales, además de la ya existente y ocurrida en el contexto familiar, como son la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Por lo que existía una necesidad de crear un nuevo programa de tal manera que abarcase toda esta nueva visión que se tiene de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que ahora entendemos que es una cuestión pública que afecta, que nos afecta a todos como sociedad, que incluso ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un tema de salud pública y que el Estado necesariamente tiene que intervenir en estos casos y prevenir que se vuelvan a cometer situaciones de violencia y con el tiempo llegar a erradicar totalmente la violencia, ¿no? Entonces, por este desfase es que bueno, y aparte de ello que existen una serie de estadísticas también que nos llevan a nosotros a determinar de que todavía nos encontramos en un país que se acepta o se normaliza, mejor dicho, la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en estos gráficos que les pongo, que están en las diapositivas, vemos que cuando han sido entrevistadas un grupo de mujeres, una muestra de mujeres, y se les ha consultado si es que han sufrido violencia en algún momento de su vida, alguna vez en su vida, por parte de su esposo o su compañero, esta encuesta ha sido del 2022, han señalado 55.7% de mujeres del total entrevistado que había sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y dentro de este grupo de violencia, las que más habían sufrido violencia eran por una cuestión de violencia psicológica o una cuestión de violencia verbal, mientras esto abarcaba el 51.9%, mientras que el 27.8% señalaba de que había sufrido violencia física y un 6.7% señalaba de que había sufrido violencia sexual. Es más, si nosotros mismos de repente indagamos con con nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, si en algún momento de sus vidas han sufrido algún tipo de violencia, psicológica, sexual o física, no solamente de repente por parte de sus compañeros o parejas sentimentales, sino también por parte de cualquier persona del entorno familiar o cualquier persona en la comunidad, de repente en el transporte público, de repente en la universidad, de repente en el centro de trabajo. Estoy segura de que un 80 o 90% les respondería de manera afirmativa, ¿no? Con lo cual esto nos demuestra de que la violencia contra la mujer es un flagelo que nos afecta a todos, no solamente a mujeres, sino a todos como sociedad. Imagínense ustedes cómo podría estar una mujer, cómo podría, por ejemplo, una madre de familia que sufre de violencia física y psicológica por parte de su pareja,
cómo va a ser la crianza de esta mujer hacia los hijos, ¿no? Evidentemente que no los va a atender como de repente tendría que atenderlos por tratar de repente de disimular los efectos de la violencia o simplemente por el hecho de que se encuentra afectada, ¿no? O cómo se va a desempeñar esta mujer en su trabajo si es que está siendo víctima de algún suceso de violencia. Entonces, por eso decimos de que esto termina afectando a todas las mujeres en su conjunto, pero más allá de las mujeres nos termina afectando a todos como sociedad. Entonces, a raíz del desfase de los diversos instrumentos que existían anteriormente para hacer frente a la violencia contra la mujer, es que en el año 2019 y a fines del 2019 existió lo que es una reestructuración del Programa Nacional Aurora, ¿no? Acá existe una reestructuración, se crea lo que es actualmente el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, que tiene pues por finalidad la implementación de servicios, que sean servicios especializados, que sean servicios de calidad, que sean servicios idóneos para las diferentes situaciones en las que se va a encontrar una mujer que está pasando por un ciclo de violencia o por un proceso de violencia, ¿no? También se crean servicios especializados para atender a personas afectadas por algún tipo de violencia sexual y se encarga el Programa Nacional de Aurora de atender y proteger a las víctimas. Dentro de las funciones generales del Programa Nacional de Aurora tenemos el de proveer servicios para la prevención de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, proveer servicios para la atención y protección de víctimas, proveer y coordinar y articular la creación de otros servicios que estén relacionados a cuestiones de violencia, tramitar y otorgar la asistencia económica para la protección y desarrollo de las víctimas indirectas del feminicidio, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos ver esto del Programa Nacional de Aurora, porque el Centro de Emergencia Mujer precisamente es uno de los digamos, instituciones, si cabe el término, pues uno de los centros, como su nombre mismo lo indica, que se encuentran adscritos a esto del Programa Nacional Aurora, ¿no? El Programa Nacional Aurora tiene ciertas unidades de línea, tiene una unidad de prevención que, como su nombre mismo lo indica, se va a encargar de implementar aquellas políticas que tiendan a prevenir situaciones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. También va a tener una unidad de atención y protección a víctimas y va a tener una unidad de servicios articulados o una unidad donde se brinden una serie de servicios, una serie de, digamos, de acciones en favor de las víctimas y de acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso que sigue a la violencia o durante todo el proceso, si se quiere también, si se ha decidido o se ha optado por un tema de judicialización, acompañamiento durante todo el proceso judicial o de investigación antes del judicial que pueda seguirse frente a una situación de violencia. Precisamente el Centro de Emergencia Mujer se adscribe o está dentro de la unidad de servicios articulados, ¿no? Pero además existen otros servicios dentro del Programa Nacional para la Prevención y Lucha contra la Violencia, que es más conocido como Programa Aurora, que, por ejemplo, tenemos los servicios de atención urgente, que son servicios que se brindan cuando se comete una situación de violencia contra algún integrante del grupo familiar o contra la mujer y se necesitan de actuación inmediata, ¿no? O también podría ser que existe un servicio que se da en los centros de asistencia integral que básicamente brindan
brindan un tipo de medidas reeducativas para aquella persona que ha sido sentenciada por situaciones de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. También encontramos los hogares de refugio temporal, que son aquellos centros donde se puedan acoger a mujeres o a personas que han sufrido de violencia familiar. Y que se las pueda acoger porque no tienen de repente otros grupos de apoyo o no tienen a dónde más acudir. O también tenemos la línea 100 que puede recibir todas aquellas denuncias, puede brindar asesoría también, puede brindar soporte a aquellas personas que están pasando por una situación de violencia, ¿no? Ahora bien, los centros de emergencia mujer vienen a ser aquellos centros que brindan servicios, esos servicios son de naturaleza pública, ya que los provee el Estado, son servicios especializados porque se van a encontrar o van a estar a cargo de profesionales, por eso se dice servicios especializados, van a ser interdisciplinarios porque no las personas que trabajan dentro del Centro de Emergencia Mujer, que son un asistente social, un psicólogo, un abogado o abogada por lo general, actúan de manera complementaria, ¿no? Articulando acciones, articulando de repente posturas, articulando planes, ¿no? Para pues defender, proteger y acompañar a una persona que ha entrado dentro de los servicios como para que se pueda restablecer hasta cierto grado su vida, ¿no? Después de haber sufrido un suceso de violencia. Y también son servicios gratuitos, por esos servicios no se pueden cobrar. Ojo acá porque sí he escuchado un par de veces de que podría ser el caso de que, no sé, pues el abogado del Centro de Emergencia Mujer algunas veces podría pedir dinero como para encargarme de tu caso con mayor esmero o dedicarme más horas a tu caso. Ojo acá, ¿no? Porque eso está absolutamente prohibido, ¿no? Estos son servicios que tienen que brindarse de manera gratuita, ¿no? Porque para eso se le paga un sueldo a este servidor público para que pueda proveer los servicios de manera gratuita. No se tendría por qué cobrar a las personas que llegan a los centros de emergencia mujer, ¿no? Y en estos centros se brinda atención integral para contribuir a la protección, recuperación, acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual y se realizan acciones de prevención de la violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto de los derechos humanos. Los centros de emergencia mujer, como acabamos de ver en el concepto que se desarrolla, no solamente tienen por finalidad atender a una mujer cuando ya se ha suscitado, o a un integrante del grupo familiar, cuando ya se ha suscitado un suceso de violencia. Podría ser el caso que, por ejemplo, exista una campaña en un centro comunitario, en algún distrito, podría ser que exista una campaña en un centro educativo para fomentar la prevención de la violencia y para que de alguna manera también se empiece a enseñar a los jóvenes o a la ciudadanía en general de que tenemos que vivir en una cultura democrática y la democracia implica que se traten a varones y mujeres por igual, ¿no? Que ambos varones y mujeres merecemos un trato digno, un trato humano, merecemos que se acepten y se respeten nuestros derechos fundamentales, ¿no? Lo cual quiere decir, en pocas palabras, de que una mujer no puede ser considerada menos o no puede ser tratada como menos frente a a su par o frente a un varón, o no pueden haber relaciones asimétricas de poder dentro de la familia, mucho menos dentro de la comunidad o en los centros educativos o en cualquier tipo de institución. Tenemos una manito levantada ahí. Pedimos, por favor, unos minutitos antes de entrar a una primera ronda de preguntas.
Cuando una persona va a un centro de emergencia mujer, y es atendida por los especialistas que ahí laboran, estos especialistas tienen que tener enfoque al momento de la actuación o al momento de recibir a esta persona. ¿Qué quiere decir que tengan ciertos enfoques? Quiere decir de que tienen que tener, o mejor dicho, la normativa de todo lo que es la ley 30.364, lo que es el protocolo de actuación de los centros de emergencia mujer, establece de que el operador que está dentro o el especialista que está dentro de los centros de emergencia mujer tiene que tener ciertos parámetros como para atender a esta persona, ¿no? Los enfoques precisamente son maneras de ver las cosas y también maneras de tratar ciertos problemas relativos a los servicios que va a brindar el centro de emergencia mujer, ¿no? Entre los principales enfoques que se desarrollan dentro del centro de emergencia mujer, tenemos el enfoque de derechos humanos, que quiere decir que las personas o los operadores del Centro de Emergencia Mujer tienen que tratar con respeto a todas las personas que vayan a solicitar los servicios, ¿no? El respeto por el simple hecho de que todos somos seres humanos, tenemos dignidad y por lo tanto merecemos respeto. Eso también quiere decir que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, las mismas obligaciones, ¿no? Entonces, uno escucha de repente centro de emergencia mujer, ahí se discrimina al varón. No, no se puede decir eso, ¿no? Porque recordemos de que si bien tienen el nombre Centro de Emergencia Mujer, ahí se puede atender a cualquier persona que ha sufrido algún tipo de violencia sexual, se puede atender a cualquier persona que también señala de que está siendo víctima de algún tipo de agresión o lesión por parte de otro integrante de su grupo familiar y se cumplen los presupuestos que establece la ley 30.364, ¿no? Entonces, todas las personas tendrían que ser por lo menos escuchadas en el centro de emergencia mujer y después se determinará si es que pueden acceder o no a los servicios que brinda el centro de emergencia mujer, ¿no? El segundo enfoque que se señala es el enfoque de género. El enfoque de género nos da muestra o nos permite reconocer que existe una situación de discriminación estructural hacia las mujeres y que existen relaciones de asimetría y estas relaciones de asimetría en gran medida se deben a los estereotipos de género o a los roles que se nos han asignado al mero hecho de ser mujer o al mero hecho de ser varón, ¿no? Donde se suelen identificar roles de superioridad para el varón es proveedor, el varón es fuerte, el varón no muestra sentimientos, el varón impone las reglas en el hogar, etcétera, y se nos suelen imponer ciertos roles de inferioridad a las mujeres, ¿no? Que las mujeres siempre tenemos que ser protegidas por alguien, que las mujeres siempre tenemos que actuar de manera delicada, que las mujeres nos tenemos de repente que abocar a lo que es el cuidado de los hijos, o de los adultos mayores, que las mujeres de repente tenemos que abocarnos más a nuestra labor de madres que a nuestra profesión, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque de género permite a los operadores reconocer de que vivimos todavía, lamentablemente, en una situación de asimetría en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y si es que existe esta asimetría, tenemos también nosotros que hacer litigar, llegado el momento, si es que vamos a litigar, también con enfoques de género, haciéndole ver a los operadores de justicia, a los fiscales, a los jueces, etcétera, de que no se pueden otorgar ciertos roles estereotipados a las mujeres que tiendan a perpetuar esta concepción que se tiene de ellas de que son personas que de repente necesitan ser castigadas por ciertos comportamientos o que necesitan de repente
aprender a través de ciertos comportamientos o ciertos actos hostiles cómo se tendría que comportar, entre comillas, una mujer, ¿no? Por ejemplo, este caso de muy sonado de la sentencia que salió y que ciertos magistrados consideraban pues que una mujer que había sufrido violación sexual y que como estaba con una ropa interior de color roja y de ciertas características, se entendía de que ella había aceptado la relación sexual, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que existe un estereotipo de género en el sentido de que las mujeres, si se visten de cierta manera, en realidad están buscando tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Entonces vemos ahí un marcado estereotipo de género y lo que se busca en la atención y posteriormente también en el litigio es que nosotros advirtamos cuáles son estos estereotipos de género y los cortemos de raíz o tratemos de hacer una atención en base a lo que es el enfoque de género, ¿no? También hay un enfoque de integralidad. Esto se da cuando nosotros tenemos que aceptar y entender que la violencia es multicausal, ¿no? Y es multicausal en el sentido de que tiene diversas causas la violencia, ¿no? Se puede causar violencia de repente a una mujer por su condición de mujer, se puede causar de repente por su condición de afrodescendiente o de mujer andina, o se le puede haber causado algún tipo de lesión porque es una persona menor de edad y no puede defenderse o es adulta mayor, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una naturaleza eh, biosocial, ¿no? Tanto biológica como social. Entonces, tenemos que entender que tiene que es un ente complejo, que tiene distintas aristas, distintas características y por lo tanto se le tiene que brindar una atención integral, una atención en todos estos ámbitos de su vida, ¿no? No solamente en el ámbito social, no solamente en el ámbito psicológico, sino también en el ámbito biológico, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, etcétera, ¿no? Después existe lo que es un enfoque de interculturalidad que se entiende de que nosotros vivimos en un país pluricultural, ¿no? Que existen diversos tipos de cultura, diversas culturas, y que tenemos que respetar estas culturas, ¿no? Que tenemos que entender que todos convivimos, todos somos merecedores de derechos, todos somos merecedores de tutela, pero siempre y cuando esto no implique la afectación o la vulneración de el otro, ¿no? O de alguna persona o de algún integrante del grupo familiar o de la mujer. Por ejemplo, no puede una persona de una comunidad altoandina, por ejemplo, venir y señalar de que sí ha ejercido violencia contra su esposa porque finalmente esto es normal en su comunidad y esto se permite dentro de su comunidad y a él no se le tendría por qué sancionar. No, el enfoque de interculturalidad me dice, sí, hay que ser respetuoso del diálogo que existen entre diversas culturas, pero esto no implica aceptar las prácticas culturales que van a denigrar a la persona o que van a ir en contra de sus derechos humanos o sus libertades fundamentales, ¿no? Después también tenemos un enfoque de riesgo que implica que las actuaciones de todos los operadores del Centro de Emergencia Mujer tienen que estar orientadas a reducir el riesgo o reducir la probabilidad de que la víctima sufra peores daños, ¿no? O que la víctima incluso pueda llegar a ser asesinada por su pareja o por la persona a la cual está denunciando, o que se llegue a atentar contra su vida, ¿no? Entonces, por eso se tiene que brindar una acción efectiva, una acción idónea, una acción oportuna
cuando se reciba a esta persona que está señalando que sufre de algún tipo de violencia, ¿no? Recordemos también de que en los ciclos de violencia existen diversas etapas, ¿no? Está la etapa de violencia propiamente, después está la etapa de reconciliación, la etapa de luna de miel, la etapa de nuevo de la violencia. Entonces nosotros tenemos que recordar, o mejor dicho, tenemos que ser conscientes de que así una persona nos diga, ya me amisté, ya me reconcilié, todo bien, fue un malentendido, tenemos que estar alertas porque esta situación de violencia se podría volver a repetir, se podría volver a replicar y cada vez va en escala, ¿no? Por lo general, los actos de violencia, si no son tratados, van en escala o van en aumento. Y peor aún, si es que una persona ha denunciado un suceso de violencia, lo que va a recibir de parte de la otra persona, en la generalidad de los casos, es un acto de violencia mucho más fuerte, mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso tenemos que darle un enfoque de riesgo y actuar de manera lo más oportunamente posible como para evitar alguna desgracia o un evento más catastrófico para la vida de integridad de la persona, ¿no? Existe también un enfoque diferencial y este enfoque es súper importante porque a raíz de este enfoque nosotros entendemos o aceptamos o somos conscientes de que existen ciertas poblaciones con características especiales, con características particulares y que tenemos que brindarle la atención que las particularidades del caso lo ameritan, ¿no? Por ejemplo, si es que se trata de un grupo que tiene cierta orientación sexual, si es que se trata de un grupo étnico, si es que se trata de repente que un grupo o una población que por su género puede estar de repente siendo perseguido, siendo estigmatizado o siendo violentado dentro del grupo familiar, etcétera, ¿no? Entonces se tienen que llevar a cabo acciones para prevenir, atender, restablecer los derechos que tienen estas personas y atendiendo siempre a las particularidades del caso. Por ejemplo, si es que viene una persona transexual, ¿no? Y en su DNI figura todavía con género masculino, pero ya ha pasado por la transición, nosotros tenemos que respetar que esta persona de repente ya es una mujer trans, ¿no? Entonces llamarla por el nombre que nos pide que se le llamemos, ¿no? Existe un enfoque también generacional ya que se entiende que existen relaciones de poder que están basadas en la edad de las personas. No es lo mismo que venga una menor de edad, una menor de repente de 13 años, 14 años, 15 años, y nos señale que está siendo víctima de violencia, a que lo haga una persona de repente de 30, 40 años que de repente sí está siendo víctima de violencia, pero violencia solamente verbal por parte de su pareja o por parte de su enamorado, que ni siquiera viven juntos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la edad que tenga la persona podría ser un factor de vulnerabilidad. A menos edad tiene la persona, menos posibilidad de defenderse, de denunciar, menos posibilidad también de reaccionar frente a una situación concreta de violencia, ¿no? Lo mismo si es que se trata de una adulta mayor, es más difícil que una adulta mayor diga qué le ha pasado, señale qué le ha pasado o se defienda incluso frente a algún tipo de agresión que pueda estar sufriendo, ¿no? Como estos enfoques hay otros más, como los enfoques, el enfoque territorial, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque del ciclo de vida, entre otros, ¿no? Pero los principales son los que acabamos de ver. Ya. Antes de ver las etapas de atención en los centros de emergencia mujer, ¿tendremos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, vemos que la doctora Melissa ha levantado la mano. A ver si le podemos habilitar el micrófono, por favor. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, doctora. Le escuchamos. ¿Cómo está? Una consulta, doctora. Yo lo que te quería preguntar era, con respecto a los centros de emergencia mujer, eh, ¿después de cuánto tiempo ellos tienen, por ejemplo, cuando hacen evaluaciones psicológicas o evaluaciones sociales, después de cuánto tiempo tienen que entregar esas evaluaciones, ya sea al policía o a la fiscalía, para que puedan detener a las personas? Porque a veces los policías, cuando nosotros los detienen, nosotros preguntamos cuál es el sustento para que lo detengan, ¿no? Entonces, ellos dicen que no tienen ningún sustento porque todavía no han entregado las evaluaciones ni psicológicas ni sociales. Y entonces lo dejan libre a la persona. Correcto, doctora. Entonces entiendo que nos está hablando de una situación de flagrancia, o no necesariamente. Doctora, creo que se nos fue. Bueno, en el tema de la detención de las personas, tenemos que tener en cuenta de que las detenciones se rigen por las normas del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, una persona puede ser detenida en flagrancia o cuasi flagrancia o los demás supuestos que han sido establecidas o contempladas en el Código Procesal Penal, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona está golpeando a una mujer o a un integrante del grupo familiar y en ese mismo momento es detenido por la policía, estamos hablando de una flagrancia en el sentido estricto. O de repente, si es que esta persona ha golpeado a una mujer o integrante del grupo familiar y está huyendo del lugar y es inmediatamente detenido, entonces también estaríamos hablando de otro supuesto de cuasi o flagrancia, ¿no? Y podría darse también el caso de que es detenido no en ese mismo instante, no cuando está huyendo, sino cuando eh, han pasado menos de 24 horas, pero se le detiene con algún instrumento del hecho delictivo. Por ejemplo, si es que es un feminicida que ha matado a su expareja con un cuchillo y se le está buscando y se le detiene y tiene el cuchillo en su mano, en su posesión, entonces ahí también aplicaríamos la norma, ¿no? Ahora, la doctora nos pregunta, ¿cuándo es que deberíamos de presentar para que no los dejen salir, ¿no? Es que esto no depende tanto de que se presenten o no se presenten los informes psicológicos, ¿no? Sino depende más si es que se va a requerir una prisión preventiva, ¿no? Pongámonos en el supuesto de que se trata de un delito de feminicidio. Se le detiene, tienen, como es en flagrancia, tiene 48 horas la fiscalía para que recabe todos los elementos de convicción que considere pertinentes y podría, de ser el caso, aunque por la pena que es tan alta y por las circunstancias del caso de repente no sea posible, podría pedir la incoación de un proceso inmediato, ¿no? Entonces, para pedir la incoación del proceso inmediato tendrían todavía que irse a audiencia y en audiencia podría solicitar adicionalmente la imposición de una medida como la prisión preventiva, ¿no? Entonces, en la prisión preventiva, si es que estamos dentro de todo este proceso de detención en flagrancia, hemos hablado de repente con el fiscal y el fiscal nos ha dicho, sí, voy a pedir la prisión preventiva, entonces lo recomendable sería que salga de inmediato el informe psicológico, ¿no? Pero sería bastante complejo y también podría ser cuestionado si es que sacamos el informe en 24 horas, 48 horas, ¿no? El abogado, si yo fuese abogado del denunciado, de repente podría decir que es una evaluación que no cumple con ciertos estándares porque no se ha hecho la evaluación en varias sesiones de la víctima, ¿no? Entonces nos estaríamos exponiendo más bien a que tachen nuestra o que le resten en todo caso valor probatorio a nuestro informe, ¿no? Entonces depende mucho de la circunstancia o del caso en concreto que nosotros nos encontremos, ¿no? Ahora bien, si es que estamos de repente frente a un caso, a una investigación, ya no en flagrancia, sino es una investigación normal, tendríamos que presentar el informe
es antes de que termine la etapa intermedia, mejor dicho, la investigación preparatoria, si es que nos encontramos en una etapa ya de investigación formalizada, ¿no? Cosa que así yo le brindo al fiscal un elemento de convicción como para que pueda requerir la acusación y posteriormente pueda irse a la etapa intermedia, ¿no? Donde ya se discutirán la admisión de los medios de prueba, ¿no? Pero cuanto más rápido salga el informe, mejor, como para que esto sirva de elemento y que se forme la convicción del fiscal que efectivamente tiene que acusar a la persona que estaba siendo denunciada, ¿no? Bien, ¿tenemos de repente otra pregunta por ahí o por el chat? Ahí pone, siempre hay gente que se aprovecha de la necesidad de los demás, sí, efectivamente, ¿no? Hay gente que lastimosamente, ¿no? Colegas que buscan a través de repente de los centros de emergencia mujer o de repente la defensoría pública, también tratan ahí de cobrar a los pobres usuarios, ¿no? Cuando son servicios que se tendrían que brindar, que se tendrían que brindar de manera gratuita. Por ahí nos preguntan, ¿la orden de alejamiento en qué momento es? Esto es la etapa de tutela, ¿no? O la etapa en la que se aplican medidas de protección. Si una persona ha interpuesto una denuncia, ya sea en la Policía Nacional del Perú, ya sea en la Fiscalía, ya sea en el juzgado, lo que se tendría que hacer es evaluar cuál es su riesgo. Posteriormente, si es que estamos frente a un riesgo leve o un riesgo moderado, se tendría que llamar a la audiencia respectiva y ahí el juzgado de familia, que es el competente para emitir este tipo de medidas, tendría que analizar todas las aristas del caso, analizar todo lo que se tiene hasta el momento y en base a criterios de vulnerabilidad, de peligrosidad, en base a criterios también del riesgo que se tiene, que la víctima tiene, podría dictar ahí lo que es una orden para que la persona no se acerque a menos de 200, 300 metros, etcétera, ¿no? Ahí nos ponen, el SEM puede evaluar psicológicamente a una señora que está con diagnóstico de principios de Alzheimer. Podría evaluarla, pero tendría que señalar en su informe precisamente eso, ¿no? Que esta persona sufre de deterioro cognitivo, porque el Alzheimer, como bien sabemos, es una especie ay, se me fue el término, de demencia senil. ¿No? De demencia, en realidad, no de demencia senil. Es una especie de demencia el Alzheimer. Ahí tenemos una pregunta del doctor Ítalo. Doctor. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Doctora, mi pregunta es, ¿cuándo se levantan las medidas de protección en caso que se pasa a fiscalía, se archiva la investigación, no existen elementos de convicción y se consiente? Entiendo que un abogado tiene que elevarlo al juzgado para que se levanten las medidas de protección. ¿Cuándo es el momento en que el juez dice, voy a levantar? Porque en algún momento presenté un levantamiento de medida de protección y el juez me negó. ¿Es a criterio del juez o basta solamente que esa investigación esté archivada, consentida y se presente que la grave? Y si es obligatorio que la parte investigada pase el examen psicológico, porque también fue una barrera también, ¿no? Pese a que no había cometido el delito, les pedía que pase igual manera el examen, pues, su tratamiento psicológico. Gracias, doctora. Gracias por su pregunta. Interesante la pregunta, ¿no? En realidad, las medidas de protección se rigen por el riesgo que pueda tener la víctima, ¿no? No se rigen por la culpabilidad del denunciado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que
en realidad así se archive el proceso penal, así se archive la investigación, si es que el juez considera de que todavía persiste un riesgo de algún tipo de violencia, entonces van a persistir las medidas de protección, ¿no? Entonces, si es que me han impuesto medidas de protección, el tratamiento psicológico del denunciado, de repente también el tratamiento de la víctima, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir estas medidas de protección hasta que exista una evaluación de parte del psicólogo que va a estar a cargo de este tratamiento, diciendo de que de repente se han modificado los patrones de conducta del denunciado, se ha reeducado al denunciado en cuanto a la igualdad de género, al cuanto al respeto de derechos y garantías de las mujeres, etcétera, y solamente en base a estos informes podría ser que el juzgado ordene levantar las medidas de protección o variarlas de repente por una menos restrictivas, ¿no? Pero esto no seguía las medidas de protección por la suerte o por lo que suceda en el proceso penal. El proceso penal podría terminar en prescripción, podría terminar porque no existen los suficientes elementos de convicción, podrían terminar que no hay delito, no hay tipicidad, pero las medidas de protección van a correr en paralelo, ¿no? Entonces podrían tomarlo en cuenta si el archivo, ver cuáles han sido los fundamentos, pero va a variar las medidas de protección, el juez o la jueza que haya podido dictaminar lo de las medidas de protección, solamente si es que ha recibido el informe de la policía, el informe de ser el caso del psicólogo, que señalan de que han cumplido con la evaluación y que existe una situación en la que ya no se advierte un riesgo. La doctora María, le cedemos el uso de la palabra y después de la doctora María, por favor, continuamos con las diapositivas porque si no nos va a ganar el tiempo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿Me doctora. escucha? Sí. Una consulta. ¿Cómo serían los casos, por ejemplo, a una menor de 3 años donde se indican al denunciado por tocamientos indebidos? Cuando es una denuncia falsa y han solicitado una medida de protección con riesgo severo. Hay un video en donde se ve que el padre le indica a la menor dándole a entender de que pronuncie el nombre del supuesto agresor y queriendo decir, ¿no? Que haciendo de que su manito vaya a donde supuestamente le ha tocado. Se puede, de todas maneras, ahí se puede solicitar que se revoque esa medida de protección. Sí, doctora, efectivamente se podría solicitar, pero en base a algún tipo de, digamos, de elemento ¿Medios de prueba? objetivo, ¿no? Claro, de medios de prueba. Si existe este Ese video, video, claro, declaración de la madre. y la declaración de la madre se podría adjuntar al juzgado y hacer ver de que en realidad ha existido acá una denuncia calumniosa por parte del papá y que se levanten las medidas de protección, ¿no? Pero de todas maneras, ello no obsta a que el denunciado cumpla las medidas que se le han puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy denunciado y la denuncia es falsa, y pese a eso se me han impuesto medios de protección como tratamiento psicológico, entonces de todas maneras yo para hacer ver el comportamiento que tengo al juzgado, para hacer ver de que efectivamente yo no tengo nada que perder y por eso estoy yendo a la evaluación, lo recomendable sería que se cumpla la medida de protección, ¿no? Y con todos estos elementos que mejor y ronde el juez y hacer ver, mire, pese a que es inocente, no tiene ningún tipo de responsabilidad, ha ido, ha cumplido a cabalidad con lo ordenado por su despacho, ¿no? Entonces, esa sería mi forma de repente de ver cómo se podría actuar frente a un caso así que es una denuncia falsa. Doctora, ¿y se puede solicitar, no, se puede dar reconocimiento al juez que mayormente esa denuncia ha sido Sí, claro, este caso? Porque
se podría solicitar la variación de la medida de protección o, o el Ya, levantamiento. sí, lo que pasa es que el padre denuncia porque ellos están separados, pero la señora ya tiene otro compromiso y ese compromiso que lo ha denunciado. ¿Y Después de la qué denuncia, medida se le puso? no, después de la denuncia ha presentado un documento que se desiste, pero obviamente que en estos temas no se puede desistir, sigue su curso. Y no ha ido a Cámara GESEL, no se ha presentado para que sea evaluada la menor. Entonces, pero le han programado por segunda vez a Cámara GESEL, que se ha programado para después de 2 meses, pero el supuesto agresor sí ha ido a declarar en su oportunidad y está solicitando el oficio para que pueda pasar los reconocimientos legales que le ha solicitado el juez. Pero aún así, doctora, se puede presentar de todas maneras la apelación a esa medida de protección, adjuntando todo eso, y ahí podría ser una declaración también la madre como medida, como medio de prueba. Sí, podría adjuntarse, pero no como apelación, porque si le han notificado y ya ha pasado los 3 días, ya no No, cabe apelación, sino ay, lo que ay, cabría no, es un nuevo pedido de levantamiento de medidas de protección. ay, a ver, doctora, cómo me dijo doctorita? Un pedido de levantamiento de medidas de protección. O sea, se hace un escrito al mismo juez que ha dictado las medidas de protección solicitando se levanten por estos fundamentos y le presentó A, B, C, D elementos, ¿no? Ay, doctora, una de la misma esto, así el señor haya tomado conocimiento, pero todavía no han llegado a su domicilio con la demanda, con las medidas de protección. Entonces, ¿Cómo me dice? se ha enterado en forma extraoficial el proceso que tiene en su contra, pero se ha puesto a derecho, pero todavía hemos solicitado que nos remitan la medida de protección justamente para apelar, o ya se puede presentar que se solicita nuevo pedido de levantamiento de protección a la menor, ¿no? No, de medida de protección, de medida de protección. Ya, pero entonces todavía no se le ha notificado de manera formal la medida de Claro. protección. Ajá. En caso Entonces, que nos notifiquen, ahí sí podríamos apelar. claro, pero, o O ya sea, podríamos presentar ya la apelación ya que nos hemos apersonado, porque está en el sistema. mire, pero, o sea, yo sería de la idea de que tenga más chance de pedir las nuevas medidas y así hay doble evaluación por el primer juez y por la sala, porque si apela de frente, la sala va a ser la única instancia que va a tener Ahí, entonces solicito el nuevo pedido de levantamiento de protección. un levantamiento de medidas de protección. Ya, doctora, muy amable. Gracias por su gran aporte, doctora. No, de qué. Entonces, continuamos la clase, por favor, porque si no, nos va a ganar el tiempo. Entonces, ahora, las etapas de atención en los centros de emergencia mujer. Las etapas son básicamente las que se muestra en la diapositiva, ¿no? Hay una etapa de admisión que en esta etapa en realidad lo que se tendría que hacer es identificar cuál es la situación de violencia en concreto, identificar si es que esta persona puede ingresar o no al servicio, ¿no? Porque podría ser el caso de repente de que es una persona que alega pues infidelidad, pero en este contexto que nos cuenta de infidelidad, no hay en realidad un supuesto de violencia psicológica o violencia física o violencia sexual, ¿no? Después se le tendría que brindar la atención básica con una entrevista, con la valoración del riesgo, con brindándole información. Después tendría que haber una atención ya especializada que implica el acompañamiento psicológico, la asistencia legal y finalmente tendría que haber una evaluación, un seguimiento y evaluación del caso. Eso en líneas generales, ¿no? Pero para ir más específicamente, existe dos niveles en el procedimiento de atención para las personas que acuden a los centros de emergencia mujer, ¿no? En el primer nivel de atención, en realidad se da, y este primer nivel de atención tiene por objetivo reunir información suficiente, reunir información relevante para estimar cuál es
la violencia que está sufriendo esta persona, para de repente también ver cuál es el tipo de violencia y el riesgo que tiene esta persona, y para plantear cuáles van a ser las estrategias de actuación conjunta que podrían emplear todos los operadores que trabajan en los centros de emergencia mujer, ¿no? Ahora bien, los centros o las comunicaciones hacia los centros de emergencia mujer podrían darse de distintas maneras o por diversos canales, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de que hay una persona que acude de manera espontánea, de manera libre al Centro de Emergencia Mujer a solicitar algún tipo de apoyo, orientación, o que directamente va y solicita la atención por haber sufrido algún episodio de violencia, ¿no? O podría ser que es una persona que ha acudido no porque se siente víctima de algún suceso de violencia, sino más bien porque siente, o mejor dicho, porque necesita la orientación en algún tema. Por ejemplo, podría ser que va y pregunta por un régimen de alimentos, que señala de que hace poco tiempo se ha separado de su pareja y que tienen un niño pequeño y que ella está subsistiendo a duras penas y quisiera sí, que le asesoren en lo que son los alimentos. Pero en la narración del caso empieza a decir, sí, que él me busca mañana, tarde y noche, me golpea, quiere que volvamos y por eso es que está comportándose así, pero ella no se siente o no considera de que de repente este es un suceso de violencia, sino que es parte de los celos de repente de la expareja, ¿no? Entonces, ahí hay una situación de detección en el servicio. O podría ser el caso incluso de que nos encontramos frente a una campaña de sensibilización y ahí se recoge algún testimonio que nos da cuenta de que efectivamente se está produciendo una situación de violencia. O podría ser el caso de que ha sido notificado por un tercero un suceso de violencia o por algún agente comunitario, alguna entidad pública o por la línea 100, y también ahí tendríamos nosotros que activar el protocolo de atención en el centro de emergencia mujer. O podría ser el caso también de que la persona ha sido derivada por la Policía Nacional del Perú, ya que esta persona ha interpuesto su denuncia y se le ha orientado que puede recibir de manera gratuita asesoramiento jurídico y acompañamiento a lo largo de esta investigación que se va a abrir, ¿no? En cuanto a la admisión en los centros de emergencia mujer, lo que es la persona que recibe o el operador, mejor dicho, que recibe a la persona, tiene que brindarle información de qué es el centro de emergencia mujer, cuáles son, digamos, la atención que se brinda, los servicios que se brinda, y también tendría que eh, hacerle una serie de preguntas como para ver si es que esta persona sufre de violencia y cuáles serían el nivel o riesgo de violencia que está sufriendo en su día a día, ¿no? Esto no se podría, no se tiene que confundir la etapa de admisión con la primera entrevista, ¿no? En la etapa de admisión simplemente se empieza a buscar cierta información general de la persona. Es un diálogo en la que se le brinda mayormente información a la persona, ¿no? Y para ver si es que ella necesita precisamente algún tipo de asesoramiento en los diversos campos o en las diversas disciplinas que ofrece el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Posteriormente, recién va a haber, después de haberse identificado un supuesto de violencia, después de haberse visto cuál es el nivel de violencia que puede tener o el nivel de riesgo que pueda tener esta persona, recién es que se va a hacer lo que es una primera entrevista. Esta primera entrevista se recomienda de que se realice de manera conjunta, ¿no? Es lo más esperado, es lo más recomendable, ¿no?
¿Qué quiere decir de manera conjunta? Que estén en la entrevista para así evitar una revictimización, que estén presentes el psicólogo, la psicóloga, el abogado y el trabajador social, cosa que los tres escuchan, empiezan a armar su plan de trabajo, su plan de acción y pueden plantear también estrategias interdisciplinarias para abordar y afrontar el problema que les está trayendo o que está contando la usuaria, ¿no? Pero si de repente no se puede dar la entrevista conjunta, no hay problema en que lo haga una sola de las personas que trabaja dentro del Centro de Emergencia Mujer. De preferencia, se recomienda de que sea el psicólogo de repente que haga esta entrevista, ¿no? En esta primera entrevista, que tendría que ser una entrevista mucho más larga, más o menos podría abarcar 40 minutos, una hora, se tiene que analizar cuál es el hecho en concreto, cuál es la violencia que está sufriendo, se tendría que brindar algún tipo de soporte emocional, alivio emocional y se tendría que brindar o diseñar con la persona las estrategias que tienen que seguir como para abordar esta situación de violencia que está denunciando, ¿no? Ojo acá porque también a raíz de la entrevista se podría excluir a ciertas personas del servicio, ¿no? Podría ser, por ejemplo, a personas que a simple vista se encuentran bajo los efectos de algún tipo de droga, de alucinógeno, o personas que de repente se encuentran de repente muy exacerbadas, están pero furiosas, con mucha ira, que podrían incluso atacar a la persona que los está recibiendo, o podrían ser personas que de repente no puedan comunicarse o no les es fácil hablar o no les es fácil expresar sus ideas, ¿no? Entonces, estas personas eventualmente podrían ser excluidas del servicio, ¿no? Después se da lo que es una intervención en momentos de crisis. En estos momentos de crisis, lo que tendrían que hacer los operadores del Centro de Emergencia Mujer es tratar de contener emocionalmente a la persona que está acudiendo al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Tendría que brindarle el soporte si de repente se encuentra muy afectado o consideran de que ha sido recientemente violentada sexualmente o golpeada y se encuentra con signos evidentes, tendría que acompañársele a un centro de salud y también a la policía, ¿no? Para que pueda denunciar inmediatamente los hechos. Toda la narración que realice la persona que acude al Centro de Emergencia Mujer, evidentemente que tiene que ser una narración libre, no se le puede juzgar, no se puede asentir con la cabeza, ¿no? O sea, tratar de ser, sí contenerlos, ser neutrales, ¿no? En las expresiones, no juzgar, tratar de, con respeto a la persona y también tratar de sentir que la persona se sienta cómodo y en confianza como para em, poder contar el caso o el episodio de violencia que está sufriendo, ¿no? Para esto incluso si va a ser una entrevista conjunta, se le podría informar y la persona siempre tiene que dar su consentimiento. Podría ser el caso de que atienden en el Centro de Emergencia Mujer dos mujeres y un varón y la mujer o la persona, la víctima va y no quiere que el varón necesariamente escuche el relato. Entonces, se tendría que respetar en todo momento la decisión y solamente se encargarían de la entrevista las personas que autoriza la afectada, ¿no? O la víctima, ¿no? Después se da lo que es la evaluación del riesgo. En esta evaluación del riesgo se tiene que hacer principalmente por la persona que sea la responsable del Centro de Emergencia Mujer, que por lo general podría ser el psicólogo, o por cualquier persona responsable del servicio social o legal, ¿no? Se tiene por objetivo en esta evaluación del riesgo evaluar y estimar cuál es la probabilidad
de que se vuelva a producir un episodio de violencia o que de repente exista un hecho que ponga en peligro la vida e integridad de la persona a partir de la interrelación de uno o más factores de riesgo que podrían incrementar esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que la persona es inmigrante, si la persona no tiene una red de apoyo, no tiene familiares, no tiene amigos, si es que el agente por su parte es una persona que, o el denunciado es una persona que tiene armas, es una persona que de repente anteriormente ya la ha lastimado de manera tan violenta que la ha mandado al hospital, o si de repente también existe otro factor que nos da cuenta de que esta persona ya anteriormente ha sido sancionada o sentenciada por episodios de violencia, no necesariamente contra una mujer, sino podría ser contra cualquier integrante del grupo familiar o contra cualquier persona X, ¿no? Nos daría un perfil de que es una persona violenta, ¿no? Entonces, todos estos factores se tendrían que tomar en cuenta para evaluar cuál es el nivel del riesgo que tiene la persona, ¿no? También hay una sesión de evaluación de las estrategias de afrontamiento. En esta sesión o en esta evaluación se tendrían que ver si es que se opta o no se opta por ir a un proceso judicial, ¿no? ¿Por qué decimos si se opta? Porque finalmente tiene que ser la persona, la víctima, la que decida efectivamente interponer la denuncia. No puede ser el caso de que se le obligue a la persona a interponer la denuncia. Nosotros lo que podríamos hacer como operadores es efectivamente brindarle las herramientas, concientizarla, hacerle ver cuáles son las situaciones de violencia en concreto que está sufriendo, pero no se le puede eh, obligar, no se le puede inducir, no, digamos que no es el término, obligar a que interponga su denuncia si es que así lo quiere, ¿no? Si es que así no lo quiere. Los niveles de riesgo, al igual que la ficha de valoración de riesgo que aplican en propiamente en los juzgados, en las fiscalías, en las comisarías, también podrían medirse como riesgo severo, riesgo moderado o riesgo leve, ¿no? Después hay una fase de gestión del riesgo, que es propiamente la evaluación del riesgo y es el proceso a través del cual se van a diseñar cuáles van a ser las estrategias y acciones a corto y largo plazo que se van a realizar para permitir las intervenciones de más instituciones o la intervención comunitaria, ¿no? Podría ser acá que se diseñe un plan, si la víctima de repente vive con el agresor y es posible de que se vuelva a producir una situación de violencia, trazar una especie de plan para que la víctima pueda saber cómo actuar, a qué número llamar, tener el número de la policía, tener el número del centro de emergencia mujer, o de repente empezar a crear soportes familiares o soportes sociales, de repente podría ser con un grupo de ayuda, de amigos, un grupo de familiares que pueden estar atentos a una situación de violencia para que no se repita o para ir a socorrer o a soportar a la persona o a la víctima, ¿no? Se tienen que evaluar y realizar planes de atención integral, planes de atención de repente en base a ciertos indicadores, por ejemplo, si es que la persona es inmigrante, evidentemente que el plan de acción que se va a desplegar va a ser uno distinto a aquel plan que se va a desplegar frente a una persona que sí tiene familia, sí tiene dónde ir, si tiene de repente por ahí quien le pueda acoger, ¿no? Y también tendría que haber bueno, planes de seguridad, una evaluación de redes, y acá viene la parte legal, ¿no?
se tiene que hacer una asistencia y defensa jurídica. ¿Qué implica esto? Que nosotros podamos acompañar legalmente a la persona que ha decidido de repente denunciar el hecho, ¿no? Podría ser el caso de que nosotros podamos acompañar a la persona para que pueda interponer su denuncia a la comisaría respectiva. O de repente, si es que la persona ya ha interpuesto su denuncia, lo que podríamos hacer nosotros es apersonarnos a la investigación y contribuir con el esclarecimiento de hechos. Esto implica de que esto implica de que participemos en toda la investigación como abogados defensores de la víctima. Esto implica de que nos entrevistemos con la policía, nos entrevistemos con el fiscal, presentemos todos los escritos que consideremos pertinentes, de repente insistamos en que no hayan dilaciones indebidas, de repente presentemos alguna especie de sentencias que hagan ver de que esta situación en concreto se configura como una violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar y realizar todas aquellas acciones que a nosotros como abogados nos competen, ¿no? También podría ser el caso de repente que esta persona ya ha denunciado anteriormente, pero todavía no tiene medidas de protección, que el expediente ha pasado de frente a fiscalía o porque ya primero fue a fiscalía, entonces lo que podríamos hacer en ese caso es solicitar medidas de protección y aportar todas las pruebas que sean necesarias como para que el juzgado le dé las medidas de protección. También tendríamos en este caso que si es que se nos deniega las medidas de protección, los abogados apersonados en el proceso y que estamos brindándole el asesoramiento jurídico, la asistencia o la defensa jurídica, podríamos interponer los recursos que consideremos pertinentes, ¿no? Si es que como la doctora que nos hizo la pregunta anterior, de repente el denunciado ha solicitado se levanten o se varíen medidas de protección, entonces ahí podríamos nosotros presentarnos a la audiencia y solicitar que no se levanten u oponernos al pedido de levantamiento o variación de las medidas de protección, ¿no? El objetivo de esta etapa o de esta fase es que se le brinde asistencia jurídica personalizada, especial, asistencia en todas las etapas de la investigación, no solamente de la etapa de sanción, sino también de la etapa de tutela, ¿no? Es decir, acompañar a la persona jurídicamente para que se dicten medidas de protección o para que se varíen de repente medidas de protección y se incremente el número de medidas de protección o para que no se levanten las medidas de protección. Y también se podría ejercer la defensa ante la fiscalía, si es que nos encontramos en una etapa de investigación del delito, o podríamos ejercer la defensa ya en la etapa judicial propiamente, si es que hemos pasado a juicio oral, ¿no? Aportando las pruebas, constituyéndonos en actores civiles. Esto es súper importante porque si el abogado no se ha constituido en un momento oportuno, esto es antes de que termine la investigación preparatoria en actores civiles, posteriormente no va a poder participar en lo que es el juzgamiento, ni podrá pedir una reparación civil. Lo de la reparación civil ciertamente sí podría solicitarlo la fiscalía, pero va a ser mejor que lo haga el abogado del SEM constituyéndose en actor civil porque así va a poder participar en todas las audiencias, controlar a los medios probatorios, haciendo las preguntas que estime convenientes, leyendo la prueba documental, haciendo énfasis en algún aspecto de la prueba documental, solicitando una reparación civil acorde al daño sufrida por su patrocinado, etcétera, ¿no? Y siempre durante todo el acompañamiento o este servicio de defensa jurídica, hay que tratar de ser lo más comprensibles posibles, ¿no? Posible.
Muchas veces se nos critica a nosotros por no usar un lenguaje sencillo siendo abogados, ¿no? O de repente usar muchos tecnicismos, o de repente usar un lenguaje que no es comprensible por personas. Entonces, si nosotros trabajamos dentro de los centros de emergencia mujer, lo que tenemos que hacer es informarle a nuestros patrocinados o patrocinadas de manera clara qué es lo que se está haciendo, en qué etapa se encuentra la investigación, qué es lo que continúa. De repente también tendríamos que explicarles si es que se ha pedido su declaración, explicarle en qué consiste su declaración, acompañarla en la declaración. em, Brindarle la asistencia antes de que vaya a la declaración, de repente preparándola frente a alguna pregunta que pudiese surgir de parte de la fiscalía o del abogado defensor del denunciado, entre otros, ¿no? En suma, lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, y si trabajamos dentro del Centro de Emergencia Mujer, es brindar todo el conjunto de aportes y soporte jurídico, realizando escritos, entrevistas, acudiendo a diligencias, solicitando la constitución en actor civil, solicitando la reparación civil, etcétera. Y en el ámbito también de medida de protección, abocándonos a todo lo que sea la medida de protección, en el sentido de solicitar la medida de protección, pedir la variación u oponernos de repente al levantamiento de la medida de protección, ¿no? Y finalmente también podría ser el caso de que la persona que ha acudido al centro de emergencia mujer no solamente necesita un asesoramiento en lo que es el tema de violencia contra la mujer y sus integrantes del grupo familiar, sino también de repente necesita divorciarse de esta persona. Entonces se le podría derivar a otros servicios gratuitos, ¿no? Como la Defensoría Pública, como para que puedan ya trabajar el tema del divorcio, o de repente el tema de los alimentos, o de repente otro tipo de cuestiones ya que no brinda propiamente el centro de emergencia mujer, ¿no? Y después de esto existe un segundo nivel de actuación o para la atención, que es la evaluación de cómo ha ido evolucionando el riesgo, la gestión social, la visita domiciliaria, el fortalecimiento sociofamiliar, ¿no? Que esto implica que se vaya, se haga el seguimiento de efectivamente cómo está cambiando esta persona, la vida de esta persona, cómo está mejorando la vida de esta persona, cómo se está fortaleciendo socialmente esta persona, o cómo de repente se ha podido desarrollar nuevas habilidades o reforzar ciertas habilidades, o se ha empoderado de esta persona, ¿no? Acá también se podría emitir lo que es el informe social, el informe psicológico, y podría haber una entrevista motivacional precisamente para reforzar ciertas habilidades en el usuario, ¿no? Y el acompañamiento psicojurídico, que va a ser a lo largo de todo el proceso, ¿no? No solamente al inicio y la interposición de la denuncia y ahí acabó, no. El abogado principalmente tendría que involucrarse en el sentido de estar atento a todo el proceso hasta su culminación con la sentencia, y posteriormente también si se ha determinado el pago de reparación civil, también su labor terminaría en cuanto se pague efectivamente la reparación civil a la víctima, ¿no? Y eso es. Ahora bien, para finalizar ya y abrir de repente el espacio, los pocos minutos que tenemos para las preguntas, hay una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Los informes del Centro de Emergencia Mujer tienen valor probatorio? A ver, ¿qué creen ustedes? Los leo en el chat. Por ahí Cintia nos pone que sí. Sí, sí tienen. Sí, sí, sí tienen valor probatorio. Efectivamente, ¿no? Tienen valor probatorio, y así, no solamente porque la ley 30.364
En el artículo 26 establece el carácter de valor probatorio o de prueba que tienen los informes del Centro de Emergencia Mujer, sino porque también ya lo ha reforzado y lo ha establecido así la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema en la Casación 1293-2021, que es de Piura, ha establecido de que se estaba cuestionando lo realizado, o se estaba cuestionando la validez de los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer, pero por imperio de la ley se entendía que estos sí tenían valor probatorio, ¿no? De igual manera, en la casación 3207-2022 ICA, que esto ha sido emitido hace poco, el 29 de enero del 2024, tan forzado o una vez más se ha señalado de que los informes emitidos por los centros de emergencia mujer tienen valor probatorio, ¿no? Bien, con esto terminamos y abrimos pase a sus consultas. Creo que por ahí alguien está levantando la mano. Sí, doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches, doctor, lo escuchamos. Sí, doctora, quisiera hacerle una consulta. Mire, quisiera saber si los informes o las pericias psicológicas que realiza el Centro de Emergencia Mujer son pericias oficiales o son pericias de parte. Ello en razón a que, de acuerdo al Código Procesal Penal, se desprende que las pericias solicitadas por el fiscal son consideradas pericias oficiales. Pero en ese entendido, si revisamos la guía del Centro de Emergencia Mujer, existe un supuesto en donde el área legal o por propia iniciativa del área de psicología pueden practicar también esa pericia. Entonces quisiera saber si es que en esos supuestos que el área legal o el área de psicología presenta los informes, debe entenderse como una pericia de parte o como una pericia oficial. Eso sería todo, doctora. Gracias. Mi micrófono estaba apagado, ahí está. Gracias, doctor, por su pregunta. No, tienen que ser entendidos como, su nombre mismo lo indica, como un informe psicológico, pero oficial, no como un informe psicológico de parte, ¿no? Se sobreentiende de que los operadores del Centro de Emergencia Mujer tienen la obligación de actuar con probidad, de actuar con veracidad. No puede ser que el psicólogo pues emita un informe por solamente favorecer a la víctima. No, tendría que actuar con objetividad, ¿no? Por eso es que se le otorga precisamente, o la ley le otorga valor probatorio, ¿no? Y como acabamos de ver en las diapositivas, ya la Suprema ha establecido de que el Centro de Emergencia Mujer puede emitir informes psicológicos y otros servicios estatales especializados y que estos tienen valor probatorio respecto del estado de la salud mental de la persona, ¿no? Si, por ejemplo, el informe señala que tiene un daño psicológico, entonces se tendría como un informe oficial, ¿no? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Su audio no se le escucha, no se le escucha cuando habla. Doctora, ¿qué tal? Ahora, ¿Cómo está? Buenas ahora noches. sí. Bueno, Ahora dos sí. preguntas, una concreta, que sí, quisiera saber si el programa MAMIS está incluido dentro del programa Aurora, que es, según lo que usted explicaba, entendido que es el macro, ¿no? Y de ahí este, hay la línea 100, el CEN y dentro de otras que usted mencionó, ¿no? Hogares para algunas personas que han sido violentadas y no tienen hogares. Y el programa MAMIS también está dentro de esto, porque lo que pasa es que yo tengo una confusión. Yo realicé una tesis en el año en tiempo de pandemia, en tiempo de cuando recién en la primera temporada de COVID, y cuando yo me acercaba a los centros, porque bueno, tuve la posibilidad de que mi población fuera en Chimbote, pude viajar porque tenía un auto particular, porque ahí no se podía viajar ni nada, yo pude ir. Y cuando yo ingresé en marzo, no marzo, en mayo habrá sido, este, me acerqué a los CEN porque era parte de mi población y ellos me dijeron, nosotros ya no nos llamamos CEN, ahora nos llamamos Aurora en aquel momento, pero según estoy viendo, según su explicación, esto recién entra
a fines de 2019, entonces quizás ellos no tenían la información tan concreta, ¿no? Estoy viendo que, según lo que usted explicaba, es un macro y SEN todavía sigue viendo que es una de lo que conforma Aurora. Ahora, el programa MAMI también está dentro de este programa Aurora, sabiendo que el programa MAMI lo que hace es principalmente para los menores y brinda las terapias, ¿no? Correspondientes, que es el que el SEN te da otro tipo de apoyo, no te brindas las terapias, ¿no? En MAMI sí te brindan las terapias, pero y a otras personas menores de edad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a colación que el compañero anterior comentó, que también los peritos psicológicos presentados por el SEN tienen también un valor oficial, que me imagino que se refiere a de oficio, porque hay de oficio y de parte. ¿Qué pasa cuando, porque el hecho de que el programa presente su perito, por llamarlo así, psicológico, de todas maneras, Fiscalía va a mandar a que se le haga, pues, ¿no? Su examen psicológico. De todas maneras, también manda. Pero, ¿qué pasa cuando entre los dos exámenes hay contradicción? O en todo caso, se denota, pues, que cuando han pasado por pericia psicológica Fiscalía, el informe es escueto, es más simple, cuando el del CEN es mucho más detallado y específico, ¿no? Y basada en esto, a la hora de emitir una resolución, el juzgado de familia no emite la resolución tanto basado en la pericia psicológica del CEN, sino en la que han presentado Fiscalía, porque yo he visto un caso muy cercano de esa situación en un caso que a toda vista era para que, ¿no? Para que den las medidas a la parte que estaba cometiendo la afectación a la familia, que en este caso fue una mujer y sus dos menores. Pero, la pericia psicológica que habían pasado los niños y la mujer en el CEN era específica, era clara, era extensa incluso, y sin embargo no lo tomaron en cuenta para emitir resoluciones. Gracias de antemano por su respuesta, doctora. Gracias, doctora. Bien, interesante lo que nos dice. Voy a partir por lo último, ¿no? Efectivamente, pese a que existen muchas veces los informes psicológicos del Centro de Emergencia Mujer, igual cuando nos encontramos en la etapa de sanción, la Fiscalía ordena una pericia al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Una pericia psicológica para ver el grado de afectación, ¿no? Entonces, muchas veces podrían haber contradicciones entre el informe pericial propiamente del Instituto de Medicina Legal respecto del emitido por el Centro de Emergencia Mujer. Se han visto casos, ¿no? Pero para esto yo creo que si bien tiene, o la Corte Suprema ha establecido de que tienen valor probatorio, sobre todo en casos de delitos sexuales, ¿no? Tendría, si es que hay una contradicción, que haber un debate, si se quiere, pericial entre los dos especialistas, si es que se optase por irnos a juicio oral, ¿no? Ahora, el hecho de que sea una cuestión tan subjetiva, lo de las evaluaciones psicológicas, ¿no? En el sentido de que no se pueden constatar, por ejemplo, no se puede constatar, como sí sucede en las lesiones, por ejemplo, que estás con el ojo morado o que no se te han cosido, te han causado lesiones que han necesitado intervención quirúrgica, etcétera. En el aspecto psicológico, no necesariamente va a saltar a la vista cuál es el daño psicológico y por eso tienen que haber una evaluación de por medios psicológica, ¿no? Pero lo que se presta muchas veces que sea un tema tan subjetivo es que hayan otros tipos de intereses que lamentablemente en nuestro país existe, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de corrupción también, que hacen que se emitan algunos informes totalmente parcializados o incluso hacen ver que la víctima es en realidad la persona que ahí está ejerciendo violencia, que tiene algún tipo de trastorno de la personalidad o que de repente es una persona narcisista o que tiene algún problema en el ámbito sexual, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, como para contrarrestar estos problemas, siempre es bueno que se
que haya este debate pericial como para que se le brinde mayores herramientas al juez al momento de resolver, ¿no? Escuchar tanto al especialista del Instituto de Medicina Legal como al especialista del SEM, ¿no? Para ver cuál de esas posturas en realidad es la más sólida y es la que reflejan los hechos, ¿no? Eso sería lo que podríamos señalar, pero claro, ciertamente muchas veces la fiscalía opta por preferir o porque prevalezca el informe del Instituto de Medicina Legal frente a los del Centro de Emergencia Mujer. Se ve un montón, entonces tendría que haber tipo una casación más como para ver si es que en estos casos se presentan dos pericias o dos informes contrapuestos, cuáles serían los criterios como para evaluar, ¿no? Ahora, ciertamente han habido hace poco un acuerdo plenario, no de casos de violencia contra la mujer, pero sí en el caso de cuál va a ser el valor que se le va a otorgar a las pericias, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuál es el grado de instrucción de la persona que ha desarrollado la pericia, cuál es el grado de repente de seriedad, si es que anteriormente ha tenido algún proceso disciplinario o anteriormente ha tenido algún tipo de denuncia, o si es una persona que ha tenido una trayectoria impecable. Entonces, todos estos factores se tendrían que poner de relieve en el momento de la etapa de juzgamiento, ¿no? Eso es. Ahora, respecto a lo del programa Mamis, esto me parece que está adscrito a lo que es el MINSA, ¿no? No es propiamente un programa o no es parte de los servicios del programa Aurora, ¿no? Que recordemos que el programa Aurora básicamente está regentado por lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, el otro servicio me parece que es del MINSA, entonces no forma parte, pero digamos que sí pueden haber actuaciones interinstitucionales, ¿no? Porque no es que yo formo parte del programa Aurora y solamente puedo contar con los servicios que tiene el programa. No, también podría ser un plan de repente con el programa Mamis y con otros programas que pueda ofrecer el Estado. Bien, yo creo que con eso, Doctora, buenas noches. Disculpe la molestia. buenas noches, pensé que ya no habían preguntas. En el hipotético caso de que una señorita ya a esta edad, 33 años, en el hipotético caso de que una señorita de 33 años viva en una casa multifamiliar, pero ella a los 5 años tuvo tocamientos indebidos por parte de su primo de 22 años, eh, y ahora este chico, bueno, ya ahora obviamente tiene más edad, quiere ir a vivir a la casa donde ella actualmente está viviendo, pero ella se siente pues no, insegura, un poco tiene miedo a que esta persona vaya a esa casa y no sabe qué hacer. O sea, uno podría poner una denuncia, pero sería su versión de ella contra la de él, porque ya pasaron varios años y a estas alturas de la vida ya ella no tiene ningún tipo de prueba de que ella ha tenido tocamientos indebidos. Y él, pues le puede indicar, pues, ¿no? Que es su palabra de él contra la de ella, porque si bien es cierto, es lo que ella dice y lo que él puede fundamentar, ¿no? Y ¿qué podría hacer ella? Por ejemplo, en el hipotético caso de que él le mande un mensaje como que para que quede prueba de que ella le está advirtiendo a él de que no quiere que venga a esa casa a vivir porque le ha generado mucho miedo, inseguridad. Y si él se acerca a esa casa multifamiliar a generar todo ello, ella ha causado en ella un tema psicológico, emocional, de que no lo quiere ver. Y si él viene a esa casa, ella le va a poner una denuncia, ¿estaría bien que le advierta de esa manera o simplemente va y coloca la denuncia? Gracias por la pregunta. Doctora, mire, lo que pasa es que al haber pasado
más de 20 y tantos años y la persona tiene ahora 30, me parece que dijo 30, 33 y ha sido esto a los 4 años. Entonces, ha pasado muchos años y lamentablemente ha prescrito ese delito. Si bien hay una ley de imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual, esto rige desde su publicación para adelante, entonces no es retroactivo. Entonces, así le dijese y dejase constancia de que tú me has agredido sexualmente, me has violado, etcétera. Entonces, así se dejase constancia, ya el delito habría prescrito y lamentablemente no se podría sancionar a esta persona, ¿no? Mi consejo de repente sería, si es que él la vuelve a hostigar, a molestar, así, que interponga una denuncia precisamente por el delito de hostigamiento o el delito de acoso, ¿no? Dependiendo de cuál va a ser el comportamiento que él tenga, ¿no? Y podría ser el caso también que solicite medidas de protección y siendo una de estas medidas de protección, que no se le acerque a menos de 200 o 300 metros y no vuelva a ejercer ningún acto de violencia. Ahí sí podría, por ejemplo, servir el que deje constancia de que tú me has hecho esto o que consten mensajes de WhatsApp. Sí va a servir como para fundamentar que existe un riesgo, más no así para fundamentar que existe un delito que ya habría prescrito, ¿no? Bien, ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Bueno, quería agradecer a la institución. Ahí tenemos una pregunta, creo que todavía han quedado algunas dudas. El doctor Víctor. Sí, doctora, una consulta. En un caso hipotético, ¿no? Un supuesto, en donde llegue al CEN una vecina que ha escuchado que un niño de 8 años agrede a su madre por el hecho de no querer comer la sopa. ¿Se podría considerar ese hecho como un hecho de violencia familiar bajo el contexto de confianza? ¿Y cuál sería la intervención del área legal? Gracias. Gracias. No, yo pienso que no podría calificar como un supuesto de violencia porque he entendido que el niño pega a su mamá, ¿no? ¿Cierto? ¿Me confirma? ¿O es la mamá al niño, doctor? Bueno, planteamos los dos escenarios, ¿no? El niño pega a su mamá porque no quiere comer la sopa y la agrede. Entonces, en este caso yo creo que no configuraría un supuesto de violencia contra los integrantes del grupo familiar porque precisamente no existe esta relación de subordinación o de dependencia que tendría que existir de la mamá respecto del niño, ¿no? No es que la mamá dependa del niño, ¿no? Entonces yo pienso que no se cumplirían con los supuestos de la ley. Si fuese de revés, la mamá pega al niño, ahí sí podríamos estar frente a un supuesto de violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque existe una relación de asimetría. Y aparte que existen otros factores de vulnerabilidad como es la edad del niño, ¿no? Y sí podría acceder el niño a los servicios del SEM. Bien, doctora Mary, agradecerle por su excelente ponencia sobre la atención legal en casos de violencia del Centro de Emergencia Mujer. Esperamos que a nuestros participantes también haya sido de provecho esta sesión para el ejercicio de su profesión. Asimismo, doctora, esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todas las personas que se han conectado, que han intervenido, que nos han presentado sus casos y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, doctora. Bien, estimados participantes, agradecerles su participación a cada uno de ustedes en esta sesión. Aquellos que ya se han inscrito para el día de mañana, estaremos habilitando el vídeo de esta sesión con sus respectivos materiales que la doctora Mary ha utilizado en esta sesión. A ver, aquellos doctores que todavía no se han inscrito a nuestro diplomado, las inscripciones aún están